Esté grabando esta enseñanza y la vamos a estar compartiendo ahí más tarde en el grupo de WhatsApp. Bien, como saben mis amados hermanos, nosotros tenemos hoy la enseñanza de la clase número 8. Y el tema de la clase número 8 es la siguiente: ¿cómo funciona tu iglesia? ¿Me confirman si es que sí pueden ver la pantalla? ¿Sí pueden ver normalmente la pantalla? ¿Me hacen con la manita? No está compartiendo todavía. Ahorita ya compartí la pantalla. ¿Si se ve o no se ve la pantalla compartida? No, sí se ve. Ya, listo. Bien, vamos a estar tratando el tema en estos momentos de cómo funciona tu iglesia, ¿no? En la lección número 8. Vamos ahora, yo le invito a que ahí donde usted está, cierre sus vistas por un momento y oremos todos al Señor. Amado Dios y Padre Celestial, poderoso Dios y poderoso Jesús, damos gracias, papito lindo, por tu amor, por tu bondad, Padre, y por tu misericordia. Mira, Señor amado, esta clase que vamos a estar teniendo en este día, Señor eterno, te pedimos que seas tú, Padre, enseñándonos, guiándonos, Padre, y capacitándonos a través de tu Santo Espíritu, Dios bendito. Señor, sabemos que tu palabra es viva, eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, Padre, y que a través de ella es que nuestras vidas son completamente edificadas, Cristo Jesús. Gracias por todo, Señor amado. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Bien, tenemos como título nuestra semana ¿cómo funciona tu iglesia? El versículo que vamos a tener que memorizar, bueno, esperemos, ¿no? de que ya la otra semana se pueda realizar presencialmente, pero igual, recuerde, no porque estemos en esta modalidad tipo online significa que usted no va a aprender los versículos. Es su deber y es su labor como buen cristiano, como un hijo de Dios, memorizar con los versículos. El versículo que vamos a tener que memorizarnos se encuentra en Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12. Igual recuerden, todas estas diapositivas se encuentran en lo que es nuestro grupo de WhatsApp. Ahora bien, hablando acerca de cómo funciona nuestra iglesia, bueno, la semana pasada usted y yo estuvimos aprendiendo, la semana pasada usted y yo estuvimos viendo referente a lo que fue nuestra nueva familia, la iglesia local. Vimos que cada hermano en la fe, que cada hermano en Cristo viene a ser nuestro hermano, viene a ser nuestro hermano, Dios Padre o Jehová viene a ser nuestro papá, Dios Hijo viene a ser nuestro hermano mayor, es decir, el Señor Jesucristo, y Dios Espíritu Santo no es ese certificado, es como esa cédula, esa acta de nacimiento que nos garantiza que usted y yo somos hijos e hijas de Dios. Pero ahora bien, sabemos que por todos nosotros Cristo murió por igual, por todos nosotros Cristo murió, entregó su vida, entregó hasta su última gota de sangre, fue derramada por nosotros, pero la iglesia, aparte de ser, bueno, como la misma palabra de Dios lo dice, es el cuerpo de Cristo y como un cuerpo tiene una estructura. Por ejemplo, si yo les hago la pregunta ahorita, la estructura de nuestro cuerpo humano, la más básica y la más sencilla, ¿cuál es? Cabeza, tronco, extremidades superiores y extremidades inferiores, ¿no? Que, bueno, son la estructura del cuerpo humano, por decir así, más sencilla, que nos enseñaron apenas usted y yo entramos a la escuela, es lo más sencillo. Y de igual forma, quiero que usted sepa algo, que la iglesia local, que la iglesia en la cual usted y yo nos congregamos, también tiene una estructura y para eso vamos a estar hablando acerca del gobierno congregacional. Y dice lo siguiente: como todo el gobierno congregacional, como todo grupo, asamblea o congregación, porque recordemos que eso significa la palabra iglesia, asamblea o congregación, es decir, un conjunto de personas, dice, como todo grupo o congregación, la iglesia debe tener una organización para poder funcionar correctamente. Al ser miembro de tu iglesia, debes participar en las decisiones de la misma.
Mire lo que aquí nos enseña, bueno, en preámbulo, esta primera parte de la lección, en donde nos dice que como todo grupo, como toda asamblea, la iglesia necesita tener una organización, porque imagínense por un momento qué pasaría o qué sucedería donde por ejemplo, el pastor Juanito no es solamente el pastor, sino que también yo pastoreo. Y no solamente yo también estoy pastoreando, sino que también está pastoreando fulano, sultano y mengano. Supongamos que todo el mundo se ponga a dar órdenes en la iglesia. ¿Cómo usted se sentiría? ¿Cómo usted estaría? Usted estaría como con la incógnita, como que dice, bueno, pero ¿a quién yo le hago caso? ¿A quién tengo que tomarle en cuenta? Porque el uno me dice una cosa, el otro me dice otra cosa. Es por esta razón y es por este motivo que existe el gobierno congregacional dentro de la iglesia. Existe el gobierno congregacional dentro del pueblo de Dios. Y ahora bien, esto se necesita ¿para qué? Para que tenga su correcto funcionamiento. Por ejemplo, no todos podemos estar en todas las áreas. Dice la Biblia, Pablo hablando y enseñando acerca de esto en el libro de Corintios, enseña que unos son manos, otros son pies, otros son boca, otros son oídos, enseñando acerca de cómo cada miembro del cuerpo de Cristo cumple con una referida función. Por ejemplo, en mi caso, yo soy un maestro de discipulado, en este caso con ustedes. En el caso, digamos, administrativo, en la iglesia hay un secretario, hay una secretaria y hay un orden jerárquico, el cual toda iglesia, ya que está empezando a funcionar, que ya tiene unos cuantos años, necesita con el tiempo ya tener. Y este es un problema que muchas veces nosotros vemos en muchos pueblos de Dios. ¿Por qué? Porque no vemos una jerarquía, no vemos una organización, no vemos que el pastor o que el líder o que el pueblo tenga una misión o una visión clara. Y por eso, ¿qué ocurre? ¿Qué sucede? Solamente en muchos casos, en muchos miembros, se vuelve una rutina el de solamente ir cada martes, el de solamente ir cada domingo. ¿Por qué? Porque la cabeza o los pastores, o estoy hablando de esto, en caso de otras iglesias, en caso de los ministerios, como no tienen una visión, no tienen una meta más allá, no tienen un propósito, bueno, no hay un crecimiento, no hay una expansión. A diferencia que como usted ve aquí en la iglesia, a diferencia que como usted ve aquí en nuestro ministerio, se tiene una visión clara, se tiene una meta clara en cada uno de los 5 ejes ministeriales o los 5 ministerios que vamos a estar viendo en breves minutos. Referente y tocando el tema, dice, Efesios 4, versículos 11 al 12, podemos ver cómo Dios estructura este gobierno congregacional o estructura lo que se conoce hoy en día como los 5 ministerios. ¿Cuáles son los 5 ministerios del Cordero? Aquí podemos verlo. El apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro. Es decir, la mano de Dios en acción. ¿Para qué entra en vigencia los 5 ministerios? Aquí mismo en el versículo dice, se lo leo, dice Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12. A unos constituyó a unos apóstoles, mire con qué dedo le hago, con el dedo pulgar, apóstoles, a otros profetas con el dedo índice, a otros evangelistas con el dedo en medio, a otros pastores con el dedo anular y a otros maestros. Es decir, la mano de Dios en acción. ¿Para qué? ¿Con qué finalidad existen o con qué finalidad están los 5 ministerios? Aquí mismo en la palabra de Dios dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Mire lo que dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Es decir, que cada ministerio ayuda a qué cosa? A perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Los santos somos cada uno de nosotros y sirve para qué cosa? Para la edificación del cuerpo de Jesucristo. Del cuerpo de Jesucristo. Ahora bien, aquí nos habla acerca de los oficiales de la iglesia local. ¿A qué se refiere esto de los oficiales de la iglesia local?
Y aquí yo le he organizado un pequeño, por decir así, un organigrama acerca de cómo está estructurada la iglesia local. Estos oficiales son los pastores, los ancianos y los diáconos. No sé si usted ve aquí, como yo le estoy mostrando, en donde está Dios en primer lugar, porque Dios, nosotros sabemos y entendemos que Dios es el principio o Dios es lo primero en todo, en toda organización. En toda organización, Dios es lo primero. Dios ocupa el primer lugar. Y ojo, aquí yo le estoy enseñando cómo funciona una iglesia, como dice aquí abajo, a nivel local. No le estoy enseñando a cómo funciona a nivel de una misión. ¿Por qué? Porque si es que yo me pongo a explicarle acerca de cómo funciona a nivel de una misión, tendría que hablar acerca de un presbiterio, tendría que hablar acerca de presbíteros, de obispos, de líderes zonales, que bueno, estamos en eso, pero ahorita la clase más se enfatiza es en cómo funciona su iglesia a nivel local. Dios en primer lugar. Luego, después de Dios, vienen los pastores. Vienen los pastores y abajo de los pastores, en este orden tal cual como está estructurado, vienen después los ancianos de la iglesia, vienen los diáconos, vienen los líderes ministeriales, vienen los ministros, vienen los ungieres y vienen los miembros activos o pasivos de la iglesia. ¿Sí ve cuál es la jerarquía que debe tener toda iglesia local? Ojo, yo estoy hablando que es una iglesia que ya tenga mínimo unos 3, 4 años, que ya haya cierta grado de madurez en los miembros. ¿Por qué? Para poder escoger cada uno de estos cargos, lo que se mide es la madurez espiritual. Fíjese, Dios en primer lugar, después el pastor, luego los ancianos, los diáconos, que en sí vamos a enfatizarnos en esta clase. En esta clase vamos a enfatizar y vamos a hablar acerca de los tres, de pastores, ancianos y diáconos. ¿Quiénes son los líderes? Líderes departamentales, personas con un grado de madurez que están a cargo de un ministerio o de un departamento. Por ejemplo, usted tiene su líder de caballero. Usted como un miembro, sea caballero, sea dama, sea joven, usted se debe a su líder. Hay un líder de caballeros, hay un líder de damas, hay un líder de jóvenes, hay un líder de evangelismo, hay bastantes líderes que se pueden levantar de ellos de la iglesia. Los ministros, ¿quiénes son los ministros? Todos aquellos que ya vienen a formar parte, ¿no? Que ya están ministrando, que ya están ejerciendo un cargo, una administración a nivel, no como liderazgo, sino en nivel de función, de servir en la obra. Por ejemplo, un ministro. ¿Quién es un ministro? Un ministro puede ser un predicador, puede ser un músico, puede ser un instrumentista, puede ser un adorador, puede ser un intercesor, puede ser un evangelista, un profeta, un maestro de la palabra, un maestro de escuela dominical. Entran en el grado de ministros. Ujieres. ¿Quiénes son los ujieres? Usted se preguntará, ¿qué significa esa palabra ujier, hermano Ronald? Un ujier son las personas que usted ve que cada vez que hay una administración del Espíritu Santo, sí ve que aparte de los diáconos y aparte de los ancianos, personas también se ponen a cuidar a las personas. Hermanos se ponen a cuidar a los miembros que están siendo ministrados por el Espíritu. ¿Por qué? Porque la función de un ujier es esa, la de ser un servidor al cuidado de la grey de Dios. Y los miembros, que buenos miembros somos cada uno de nosotros o cada una de las personas que no ejercen un cargo o un liderazgo en sí. Bien, quiero saber si hasta ahorita ustedes tienen alguna duda, alguna consulta. Si tiene alguna duda, puede usted con confianza activar su micrófono, me levanta la mano si es que tiene alguna duda, o si no tiene duda, nomás hágame con señal de seña así. Con respecto a los cargos, a lo que estoy tocando hasta ahorita, ¿no? ¿Todo está claro? Bien, perfecto. Miren, por ejemplo, en el caso aquí de la iglesia, bueno, les voy a enseñar rapidito, a nivel local, digamos aquí en la 27 y la Che, cómo estamos estructurados. Bueno, el pastor principal o los pastores principales
nuestro pastor Juan y nuestra pastora Charito. Los ancianos, bueno, las ancianas en la iglesia son nuestra hermana Anita Torres y nuestra hermana Chabelita y nuestra hermana Carmita. Los diáconos son nuestro hermano Leonardo, nuestra hermana Joana, nuestro hermano, bueno, que en este año fueron ungidos también, nuestro hermano Gustavo y nuestro hermano Rolando. Líderes, bueno, ya si me pongo a mencionar cada líder, me voy de largo. Por ejemplo, su líder de caballeros, los líderes principales, ¿quiénes son? Líderes de caballeros, nuestro hermano Ardel Arcón, su líder de damas, nuestra hermana Joana de Garzón, su líder de jóvenes, su hermana, la hermana Génesis Zambrano, líder de departamento evangelístico, de los evangelistas, los predicadores, en mi caso yo, el líder de músicos, nuestro hermano Brian Quimí, líder de intercesores, nuestro hermano Andrés Pinto. Los ministros, bueno, ahí usted encájese, si es que usted ya se le ha dicho, se le ha activado algún ministerio. Ungieres, ya usted lo que usted ve que está cuidando, están ahí siempre al cuidado de los hermanos, usted ya los identifica que ellos están ejerciendo la función de un ungier. Y miembro, bueno, todo aquel que asista a la iglesia, todo aquel que asista al templo, a la casa de oración, es un miembro. Ahora sí, vamos entrando un poquito de lleno al tema ya más fuerte. Los pastores. ¿Quiénes son los pastores o quién es un pastor? Los pastores son nombrados o llamados por la respectiva iglesia local de acuerdo con las exigencias de esta y con las características espirituales, culturales y de liderazgo que deba reunir el hermano que ha de servirles como su pastor. Mire, yo quiero que usted aprenda esto. La palabra ministro o ministerio significa un servidor, un servicio, alguien que sirve. Por eso es que nosotros cumplimos con la función de servir. Claro, servimos a Dios y también le servimos a ustedes. Por ejemplo, yo ahorita estoy ejerciendo una función magisterial. Estoy ejerciendo el ministerio del maestro. ¿Yo qué estoy haciendo? Ministerio, recuerda que la palabra ministerio significa servicio. Un ministro es un servidor. O sea que, ¿qué? Yo les estoy sirviendo al estarles enseñando la palabra. Fíjense lo que dice, que los pastores deben tener características espirituales. Obviamente, indiscutiblemente, el pastor debe ser una persona que netamente debe estar conectada con Dios, no puede ser un carnal, no puede ser una persona inmadura, porque imagínense que un inmaduro lidere a un grupo de inmaduros. El pueblo no va a ir por buen rumbo o como se ocurre en muchos casos, ocurren las divisiones de la iglesia, ocurren que digamos, la gente se va de la iglesia. ¿Por qué? Por la falta de espiritualidad del pastor. Culturales. ¿Por qué cree usted que se menciona culturales? Porque el pastor que ejerce el llamado al ministerio debe ser una persona que está acorde o que vive con respecto a la cultura en el cual está, del pueblo el cual está pastoreando. Por ejemplo, a usted más allá, bueno, salvo que Dios lo permita, pero por ejemplo, a usted más allá no va a venir a pastorearlo una persona que solamente habla inglés. Imagínense que usted lo pastorea a alguien que solamente habla inglés y no habla para nada español o no cuenta con un traductor en español. ¿Cómo usted entiende la visión? ¿Cómo usted entiende lo que quiere decir? O una persona que hable francés, chino, otro idioma. Por eso es que también se toma en cuenta el ámbito cultural y liderazgo. El pastor es innatamente un líder que sirve a su grey, que sirve a su congregación. Dice, en otros lugares de la escritura también se les llamó obispos. Así que cuando usted encuentre la palabra obispo, se refiere a qué cosa? A pastores, pero que han alcanzado un grado de madurez ya un poquito mayor. Obispos se les decía en el tiempo de la iglesia primitiva y aún en estos tiempos se le dice obispo. ¿Quién es un obispo? O también conocido un reverendo, es un pastor que ya tiene ya una larga trayectoria ministerial, más de 20 años en el evangelio, que ha dado frutos y que se le reconoce con este título o con este cargo. ¿Por qué? Por su madurez espiritual. Mire lo que dice aquí. Merece todo nuestro respeto, admiración y consideración debido a su ministerio y por respeto al Señor que le ha llamado
y a la iglesia en donde ministra. Aprenda usted esto que yo le enseño en esta noche. Mire, todos los líderes espirituales, es decir, todos los líderes que cumplen con un cargo o que cumplen con un ministerio, sepa esto, antes de ser líderes, antes de ser ministros, nosotros antes de ser líderes, antes yo de ser maestro de la palabra, antes de ser un predicador de la palabra, sepa esto, yo antes de todo eso, yo soy un ser humano. ¿Y qué significa? Que como ser humano tengo fallas, tengo defectos, tengo virtudes también, tengo pros y tengo contras. Bueno, ya hemos tratado ya casi 8 semanas. Usted en esas 8 semanas tuvo que haberme visto una virtud, tuvo que haberme visto quizás algún defecto, quizás uno de mis defectos, quizás pueda que usted diga, el hermano Ronald es muy olvidadizo, muy poco sociable. Bueno, o alguna virtud, qué sé yo, que el hermano Ronald me gusta cómo enseña, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo creo que usted aprenda esto, lo que es el nivel o el grado de honra. ¿Por qué? Porque mire lo que dice aquí en la pantalla. Dice que todos los ministros merecen ¿qué cosa? Nuestro respeto, admiración y consideración. Cuando un pastor, y no solamente tu pastor, cuando cualquiera de los líderes le diga a usted que realice algo, oh, claro que sea algo bueno, pues un líder le manda a pecar, obviamente no le va a hacer caso. Pues va a decir, hermano Ronald, que usted me dijo que daba caso, y el hermano me mandó a comprarle una java de cerveza. No, en esos casos no. En esos casos usted tiene que, con todo respeto también, ponerlo y corregirlo a la persona. Pero cada uno de estos líderes o cada una de estas personas que tienen un cargo ministerial merece nuestro respeto. Y ojo, ojo con esto, somos seres humanos, tenemos fallas, tenemos defectos. ¿Y qué debe hacer usted? Usted debe orar por nosotros en caso de que tengamos alguna falla, algún defecto que a usted no le gusta o que a usted no le parezca. Quizás usted diga, oye, es que no me gusta que mi líder o la persona que está a cargo mía es muy renegón, es muy renegona. Bueno, tiene esa falla, tiene ese defecto, pero usted no tiene por qué estar divulgándoselo y chuchumequeándole a todo el mundo diciéndole, oye, ¿sabes qué fulano, el pastor de la sede tal cual? Por ejemplo, yo pongo aquí un ejemplo mío, el pastor de aquí de la 19 Francisco Segura, o aquí no hay pastor, aquí en la 19 Francisco Segura. Oye, ¿sabes que el pastor de la 19 Francisco Segura es un dormilón, es un vago? Ese se levanta tarde todos los días. Yo todos los días yo lo llamo a las 8 de la mañana, quiero pedirle un consejo y nunca me responde. Siempre cuando me responde después a las 2, 3 horas me dice que está dormido, es un dormilón, es un vago. Hey, usted no sabe si fulano, mengano, se pasa toda la noche orando y por eso quizás, o se pasa trabajando hasta tarde y por eso quizás no le responde en la noche. Ojo, usted no puede, y a esto es lo que yo voy, usted no puede deshonrar a los líderes que usted tiene al frente. Así sea su familia, así usted lo haya conocido cuando fue mundano, así, perdóneme quizás lo que voy a usar, así haya tomado junto a usted, hayan vacilado junto a usted, así haya sido su pata, su compadre cuando hacían maquiavelidades en el mundo, sea lo que sea. Pero una cosa es fuera de la iglesia. Fuera de la iglesia puede que sea tu hermano, tu hermana, tu primo, tu tío, tu sobrino. Pero dentro de la iglesia o dentro de la congregación, él o es tu pastor, o él es tu diácono, o es tu líder, o es, bueno, cualquier cargo o cualquier función que esté ejerciendo, que esté desarrollando. Por ejemplo, con mis padres ocurre así en ese caso. Ellos aquí en la casa, ellos son mis padres. Yo les debo la honra, les debo el respeto. Pero en la iglesia, yo soy un líder. Y yo como líder, si le digo, ¿sabes qué? Para que vayas y prediques a tal lado, ¿qué tienen que hacer? Ellos tienen que honrar, ellos tienen que respetar. ¿Por qué? Porque yo en la casa soy el hijo. Pero en la iglesia,
Yo soy el ministro, soy el líder. Y yo tampoco puedo, en el caso de ellos, que ellos también son pastores de la iglesia de Puerto Viejo, yo no puedo estar divulgando y diciendo, oye, ¿sabes que mi papá es así, así cocinado? No, no. Si tú ves que tu pastor o algún diácono, algún anciano de la iglesia, sea de la iglesia, sea de la cheo, sea de cualquier otra sede, te ve que tiene alguna falla, algún defecto, te calles y solamente ore. Y si es que usted tiene ganas de hablar con esa persona, sepa corregirlo con respeto, hablar con respeto, no con prepotencia. Ah, no, es que yo sé el hermano Ronald, yo sé de qué pata coger, yo sé que el hermano Ronald es bravo, yo lo voy a coger ahorita al hermano Ronald, le voy a decir, hermano Ronald, pórtate serio, que tú eres bravo, es muy enojón. Perdiste. Puede que tengas razón, puede que uno de mis defectos sea que yo soy un poquito bravo, soy un poquito enojón, pero usted debe acercarse, en este caso, si es que usted ve, ojo, le estoy poniendo ejemplo en mi caso, si usted ve algún error en mí, acercarse con respeto y decir, hermano Ronald, ¿sabe? No me pareció tal conducta que usted tuvo aquel día, lo vi que estaba un poquito enojado, un poquito furioso. Hermano, le aconsejo o le pido por favor que no se comporte así, porque igual usted puede dar un mal testimonio para los hermanos. Eso es una forma de hablar con respeto. Y ahora dependerá de mí si es que yo le hago caso o no le hago caso a su consejo, obviamente. Pero aprenda usted esto de los ministros de Dios, de los que han sido ungidos. Usted se acuerda que a principio de año, a la mayoría de nosotros nos ungieron, nos tiraron este aceite en la cabeza. Bien, ese aceite en lo espiritual tiene un peso, tiene un significado. ¿Y qué ocurre y qué sucede? Dios se encargará de nosotros. Si es que nosotros, con las advertencias suyas, con las correcciones de nuestros líderes, con las correcciones de nuestros pastores, no hacemos caso. Bueno, pues tristemente, hablo en mi caso, Dios se encargará conmigo. Él tratará de alguna u otra forma, ¿para qué? Para que yo salga de ese error y para que yo pueda venir a la verdad. ¿Entendido, mis amados hermanos? ¿Comprendido? Usted no puede estar hablando mal de su líder, no puede estar vociferándonos ni exponiéndole a Raimundo y todo el mundo. Mire, un ejemplo claro lo vemos en David. David había sido yo ungido como el próximo rey de Israel, pero aún el rey de Israel aún era Saúl. Saúl había sido desechado ya por Dios. Saúl ya Dios no le hablaba. Saúl, hasta David mismo me dice que estaba hasta endemoniado Saúl. Pero ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que hizo David? Líbreme Jehová de tocar o de hacer algo contra el ungido de Dios. Y así usted sepa esto. Usted no sabe muchas veces, pero usted a veces ve ese poco gente que anda vagabunda en la calle, es poco gente que anda a veces turbada en las calles o que andan apartados. ¿Sabe por qué muchas veces andan así? Porque hablaron mal un día de un pastor, porque hablaron mal un día de un siervo, de una sierva. De los siervos de Dios no se vitupera ni se cuchichea en todos lados. De los siervos de Dios se ora y se dice, Señor, toma el control de él o de ella. ¿Entendido? ¿Entendido? Entendido. Perfecto. Pastores, vamos ahora con los ancianos. ¿Quién es un anciano? Un anciano. Ah, hermano Ronald, los ancianos son los hermanos que tienen cana. No, 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 no. Un anciano, ¿quién es un anciano? Los ancianos son, por decir así, las manos derechas de los pastores. Son los colaboradores inmediatos. Es decir, cuando los pastores no están, no pueden estar al frente de una iglesia, ¿por qué? Por quizás por un viaje misionero, por alguna actividad, alguna reunión más allá. ¿Quién viene a tomar la posta o la tutela en la iglesia? Vienen a tomar los ancianos. En este caso, el anciano o el primer anciano, bueno, en este caso, le pongo este caso aquí hablando de la Che, aquí la 27 de la Che, por ejemplo. Bueno, esto pasó para el año 2019, que fue que los pastores tuvieron un viaje misionero. Bueno, que estuvimos estando en lo que fue ¿cómo se llama?
en lo que fue Costa Rica, ya me acordé, gracias, señor. En Costa Rica se fue el pastor y la pastora. ¿Y qué pasó? Como se fueron ellos, ¿por qué? Por cuestión de un viaje misionero, ¿quiénes quedaron a cargo? Los ancianos de la iglesia. En este caso, la cargo en primer lugar nuestra hermana anciana Anita Torres. Y así sucesivamente. Cuando no está Anita, coge cargo de la hermana Chabelita. Y así sucesivamente, porque vuelvo y le repito, así es como funciona una iglesia en el orden jerárquico en el gobierno congregacional. Los ancianos se los conoce por su nivel de madurez espiritual y asimismo de igual forma, de igual manera merecen todo nuestro respeto debido a su ministerio y el respeto al llamado que el Señor le ha hecho en la iglesia en donde él ministra. Los diáconos. ¿Quién es un diácono? Diácono viene de la palabra griega que significa diaconia y esta palabra griega, diaconia, significa un servidor. En pocas palabras, los diáconos, ¿qué son? Son servidores. Son personas que están a cargo del servicio de la iglesia, que usted ve, por ejemplo, la semana pasada, si mal no recuerdo, creo que hubo Santa Cena o hace 2 semanas. Bueno, no recuerdo exactamente bien. O por ejemplo, ¿quién cree usted que se encarga de preparar o de comprar el pan, de tener arreglada la mesa, de tener arreglada cada uno de los elementos? Son los diáconos. Son los diáconos, las personas que están encargadas ¿de qué cosa? Del cuidado y del servicio en la iglesia. Cuando un hermano no puede, por ejemplo, en el caso de cuando hubo la Santa Cena, cuando un hermano o una hermana no puede cenar más allá por causa de que está enfermo, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice que sean los diáconos junto con los ancianos que vayan, visiten la casa del hermano y que lo hagan participar de la cena del Señor. De igual forma, son hermanos que sin tener un llamado pastoral se han ganado la confianza y el prestigio gracias a su conducta y a su espíritu de servicio en la iglesia local. Por eso cuando un diácono usted le diga, hermanito, por favor, para que se siente aquí, para que se sienta acá, hermano, yo sé que a veces esas órdenes como que nos incomodan, pero estamos hablando de honra. Estamos hablando acerca de cómo funciona la iglesia y hay que hacer caso. Si su diácono le dice, hermanito, para que por favor me ayude comprando una botellita de agua, vaya, hágalo. ¿Por qué? Porque, vuelvo y le repito, va a ser con la finalidad de qué cosa, de ayudar o de servir en algo en la iglesia. Amén. ¿Entendido todo hasta ahí? Sí. Tiene bien claro lo que es un pastor, lo que es un anciano, lo que es un diácono. Igual todo se encuentra también en las diapositivas. Y recuerden que estas clases están siendo grabadas. Ojo, usted, hermano Ronald, ¿desde cuándo una iglesia puede ya levantar este diácono, levantar este anciano? Bueno, eso depende netamente del pastor que está al frente y sobre todo del grado de madurez que tengan los hermanos. ¿Por qué? Porque ya es un cargo, ya alguien viene a ser un líder. Y supongamos que yo ponga de diácono, supongamos yo pastor, pongo de diácono, alguien que sea gruñón y gruñón o gruñón. Hermano, la gente hasta se te va a desanimar, hasta le va a tener miedo ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque va a decir, no, me da miedo, no, con el diácono tal no quiero topar. Por eso en la Biblia hay, sobre todo le regalo esta cita bíblica que se encuentra en el libro de Timoteo, en donde nos habla acerca de los requisitos de los obispos y de los diáconos. Aquí le regalo igual con todo la cita bíblica, donde usted puede leerla, puede ver. Ahí usted ve, hermano, ve una lista larga. Por ejemplo, mire, bueno, lo bueno que estamos en la computadora y se lo puedo enseñar rápido. Mire, por ejemplo, aquí están los requisitos. Aquí dice, mire, requisitos de los obispos, es decir, de un pastor. Mire los requisitos que de un pastor. Dice que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso,
hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Mire, no un neófito, no sea que envaneciendo se caiga en la condenación del diablo. Mire lo que dice, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y lazos del diablo. Mire, en cambio, los diáconos, mire lo que dice, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancia deshonesta, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia, y estos sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres, o sea, las diaconisas, asimismo, deben ser honestas, no calumniadoras, sobrias, fieles en todo. Los diáconos que deben ser maridos de una sola mujer, que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado de honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. ¿Sí ve? Un diácono, un pastor, un anciano no es cualquier cosa. Se necesita ciertos requisitos. Dígame. Hermano Ronald, Dígame. bendiciones con todos. Primera de Timoteo dijo, no escuché muy bien. Primera de Timoteo capítulo 3. Primera de Timoteo capítulo 3 está todo lo que les digo. Igual aquí yo les pasé un enlace en donde usted puede verla, en el enlace en el chat, pueden verlo ya mismo, pueden verlo más tarde, o si gusta anótenlo ahí rapidito. Primera de Timoteo capítulo 3, ahí usted encuentra todos esos requisitos. ¿Contestar tu pregunta, Dani? Ya, hermano Ronald, gracias. Eso quería saber para anotarlo. Igual en el enlace está, ¿verdad? Ah, en el enlace está todo, sí. En el enlace Okay, que les puse, ahorita en el Zoom, ahí está. Ok. ¿Ninguna consulta hasta ahorita? ¿Alguien más? ¿Nadie más tiene ninguna consulta? ¿Todo claro? La clase va, hermano Ronald, la clase va a quedar grabada, ¿verdad? Está siendo grabada, sí. Ahorita mismo. Pero va a quedar grabada, digo, va a quedar grabada. Ajá, queda grabada, yo la subo a YouTube y ahí ustedes la van a poder ver también más tarde. Llegué un poquito tarde, por eso que no alcancé. Sí, tranquilo en esa parte. Okay. Bien, Okay. ¿alguna consulta más que tengan? ¿Todo claro? Hágame así entonces, si está todo claro. Listo. Continuamos entonces con la enseñanza. Dice así. Actividades de la iglesia local. Ustedes tranquilos, si quieren mucha palabrería, recuerden que igual todo está en las diapositivas. Actividades de la iglesia local. Miren, estas son las actividades que toda iglesia debe sí o sí cumplir. Iglesia que no cumple con estas actividades, como que le falta algo, como que no está completo. Vamos a ver las 5 actividades que toda iglesia local, las 5 principales, pueden que sean muchas más, pero estas son las 5 principales que toda iglesia local debe cumplir. La primera, la adoración. ¿Qué es la oración? La actividad de oración, el propósito, el cual es exaltar el nombre del Señor. Debes ofrecer tu oración con una actitud espiritual y sincera para glorificar al Padre que está en los cielos. Es decir, que toda iglesia debe tener adoración. En otras palabras, debe tener cánticos. Debe tener cánticos. En toda iglesia, en todo servicio, en todo devocional, debe haber cánticos como tal. Iglesia que no hay cánticos, sean estos oración, sean estos alabanza, iglesia que no está funcionando completamente. Es más, esto es una forma en la cual el creyente se acerca netamente a Dios. La Che, ¿cumple o no cumple con la oración? Hasta tenemos un ministerio musical. Estamos tratando de perfeccionarnos aún más
en lo que es la oración. Usted puede ahí, si gusta, hasta ponerle como un vistito ahí, que sí cumplimos con aquello. Dice, evangelización. Evangelización. Es responsabilidad de todo cristiano anunciar las buenas nuevas de salvación a todos cuantos pueda. De esta manera estará haciendo su parte en la extensión del reino de Dios. En pocas palabras, toda iglesia debe incursionar en lo que es la evangelización. Debe tener proyectos de crecimiento, tener proyectos de evangelización, debe realizar por lo menos una campaña evangelística o una actividad en donde se trate de ganar almas para Cristo por lo menos una vez al año, por lo menos una vez al año. La Che, ¿cumple o no cumple con eso? Aquí tienen hasta un servidor que es líder del ministerio evangelístico y usted ve cómo de la misma preocupación evangelística que tenemos es que se está dando el crecimiento. Así que le ponemos un vistito más. Comunión. ¿Qué es la comunión? El tiempo de comunión con los hermanos cuando los nuevos creyentes pueden captar la manera cristiana de vivir. Como parte de tu familia, de tu nueva familia, aprenderás a dar y recibir para edificación mutua. El tiempo de los hermanos que sea, ¿para qué? Para brindarles consejería, para brindarles ayuda, para brindar testimonios, cosas así por el estilo. Hasta vez tenemos hasta en la iglesia una súper y buena consejera como es nuestra pastora Charito. Así que en la iglesia también se cumple con eso. Usted mire que cada una de estas actividades se esté cumpliendo también en donde usted se está congregando, es decir, en su sede. Y si no se está cumpliendo, bueno, pues, como que íntegro al pastor, motívelo. Ojo, no ordene, porque usted no es quien va a ordenar. Motive a su pastor, motive a su líder para que se haga esto. O en cuyo caso, usted toma hasta la tuta, toma la pastela y diga, pastor, me gustaría a mí poder ayudarle en esto, en aquello. Discipulado. Discipulado dice, el Señor indicó a sus discípulos que debían enseñar a otras personas a cumplir todas las cosas que Él había mandado. Mediante el cumplimiento de este mandato, tu iglesia te ayuda a crecer en el conocimiento del Señor. Discipulado. ¿Qué es un discipulado? En pocas palabras, la enseñanza bíblica que se le da a los creyentes. Nosotros cumplimos con aquello. Tenemos los martes de escuela de entrenamiento, tenemos los lunes, como es en este caso, un discipulado de bautizo, tenemos los domingos, un discipulado para niños o también conocido como escuela dominical, porque hay iglesias que no creen o no realizan esto en la escuela dominical. Nosotros, gracias a Dios, también cumplimos en esta área del discipulado. Y el discipulado cumplimos bastante y es más, hasta nos apasiona esto. Luego viene el servicio. Mediante este ministerio, tu iglesia cumple su función de sal y luz. Mediante el servicio demostramos el amor de Dios a otros, satisfaciendo sus necesidades y sanando sus heridas, cubriendo todo tipo de necesidades físicas, espirituales y emocionales. ¿Qué significa esto? Que a través del servicio, usted y yo, ¿qué hacemos? ¿O qué se realiza? O también como se lo conoce mejor, la famosa obra social. Iglesia que no practica o que no hace obra social es iglesia que está incompleta, es iglesia que le falta algo. Recordemos que así fue como creció en primera instancia la iglesia primitiva. Dice la Biblia que ponían todo a los pies de los apóstoles y los apóstoles se encargaban de repartir y de darlo a los más pobres. Hay iglesias que tristemente no cumplen con esta parte o no cumplen con este ámbito de la obra social. La obra social se puede hacer de una manera tan sencilla. Por ejemplo, usted reúnase, puede reunirse con 1 o 2 hermanos, 3, 4, un grupo de 4 o 5 hermanos, con unos 5, cuestión de 5 o 10 dólares, prepararse un buen café, comprar
$1, $2 de pan y puede salir a repartir a un hospital, a un orfanato. Eso es hacer la obra social. O si usted puede hacer también lo que es obra social a nivel personal. Si usted tiene alguna ropa que más allá ya no usa, que más allá, que tiene tiempo que no la usa, que tiene tiempo o que ya no le queda, pero que la tiene bonita, que la tiene, digamos como esta camisa, que bueno, a los tiempos que me la vuelvo a poner, y usted ve que en la iglesia, usted discierne, y usted ve que hay un hermano que está pasando por alguna necesidad, usted también puede cumplir con la obra social a nivel personal. Puede hacerlo dando una camisa, por ejemplo, también algo que se hacía bastante en las iglesias, que era como eran las famosas canastas de amor, que domingo a domingo se daba y se entregaba una canasta de alimento, de víveres a los hermanos, a los creyentes, y que a través de esta forma de servicio, uno ¿qué? Uno no solamente predica la palabra, sino que también uno predica con obras. Recordemos que la Biblia dice, la fe sin obra es muerta. Su iglesia aquí, hermano, más que todo, el año pasado cuando fue la pandemia, hermano, hicimos servicio hasta más no poder, hicimos labor comunitaria hasta más no poder, y aún lo seguimos haciendo, y aún lo seguimos realizando. Realizamos brigadas médicas, realizamos entrega y donación de víveres, realizamos entrega de ropa, lo hacemos, lo hacemos, lo hacemos. Por lo menos una vez al año que la iglesia, que el ministerio realice o se planifique en un día de qué, de hacer este tipo de obra social. Usted como ve, su iglesia, su ministerio tiene y cumple con las 5 actividades principales. Así que mi hermano, mi hermana, siéntase usted privilegiado, siéntase usted muy privilegiado de la iglesia a la cual usted asiste, de la iglesia a la cual usted pertenece, hermano. Porque, hermano, usted supiera, usted conociera, hay ministerios, hay iglesias que tristemente no creen en esto, no comparten esto o no lo hacen tan eficazmente esto. No lo hacen, simplemente no lo hacen, y por eso tienen sus desavenencias, tienen sus respectivas falencias. Pero nosotros, hermanos, en lo más que podemos, nosotros lo hacemos y cumplimos. Amén. Y recomendaciones finales. Dice, una iglesia es fiel y sana cuando cumple equilibradamente con estos 5 propósitos. Mira lo que dice, una iglesia, ¿qué cosa? Es fiel y sana cuando cumple equilibradamente. Ojo, todo es de manera equilibrado. No es que, no, solamente me voy a dedicar netamente al evangelismo y me olvido del discipulado. ¿De qué te sirve que ganes hartísimas almas? Si a la hora de la hora, que en el momento que tienen que congregarse, en el momento que tienen que enamorarse de Dios, no hay quien les disipule, no hay quien les enseñe, no hay quien les enseñe cómo afirmarse en la fe. Por eso todo debe ser equilibrado. No, es que a mí me gusta hacer bastante la obra social, pero me descuido el evangelismo. ¿De qué sirve que regales todo? Pero no haces lo principal, que es predicar la salvación. Por eso, todo debe ser correctamente equilibrado. No, es que a mí solamente me gusta adorar, pero no me gusta enseñar. Bueno, pues, pero cuando venga el tiempo de prueba, cuando venga el momento de prueba, es la enseñanza solo en la palabra lo que te ayuda a mantenerte firme, lo que te ayuda a mantenerte fiel. Por eso, hermano, una iglesia es fiel y sana cuando cumple equilibradamente con estos 5 propósitos. Y mira lo que dice aquí este mensaje final. Dice, tú, como parte de la iglesia, deje buscar cuál es el lugar de servicio que Dios te ha preparado mediante el Espíritu Santo y que ha designado para ti. Al ocupar ese lugar, desarrollarás tus dones y estarás ayudando a tu iglesia para que cumpla con esta función. En pocas palabras, hermano Ronald, interprétamelo, dígamelo más fácil. En estas 5 actividades, ya tú tienes, ya con el tiempo que ya tienes en Cristo, tú tienes que ver como a qué es lo que más alas, qué es como lo que más te gusta.
Quizás a algunos les gustaría un poquito más cantar en el área de la oración. Quizás a otros les gustará un poquito más lo que es el área del evangelismo, el área de la predicación. Quizás a otros les gustará el área de lo que es el discipulado. Aspiran, anhelan ser un maestro de escuela dominical o ser un maestro de un discipulado. Otros, en cambio, dicen, no, hermano, a mí me gusta bastante lo que es la obra de ayuda social. No, hermano, a mí me gusta bastante lo que es la comunión, lo que es la consejería. Bueno, en la que te esté gustando o en la que sientas que Dios te está demandando, bueno, pues, órale a Dios, pídele a Dios ¿para qué? Para que te capacite, para que te enseñe, y tú también, como yo siempre, yo tengo un dicho, yo tengo un adagio, bueno, que es un adagio mundano, pero ese adagio dice, el que quiere besar, busca la boca. Por ejemplo, yo era así en el caso cuando yo recién me convertí, hermano. La oración a mí nunca me llamó la atención. Cantar, hermano, solamente yo en el baño. Me gusta orar a Dios, pero en intimidad, pero así, ejercerlo públicamente no. No me gusta, tengo hasta la voz un poquito grave, poco para la oración. A mí yo me acuerdo tanto que apenas yo me convertí, lo que llamó más mi atención fue la predicación. Fue la predicación y la enseñanza. Es lo que me cautivó, lo que me llamó la atención cuando yo veía al pastor, cuando yo veía a los hermanos que predicaban, hermano, yo decía, yo algún día voy a estar parado en ese púlpito, voy a estar parado en ese altar y voy a estar predicando. Y hermano, me preparé. Comencé a coger mi Biblia y era que leía mi Biblia, como yo les decía en la clase número 5, cuando vimos acerca del estudio bíblico personal, hermano, eran aproximadamente diariamente que leía yo de 5 a 7 horas que me leía la Biblia, me leía la Biblia, me leía la Biblia, me leo la Biblia, sin exagerar, si quiere unas 3 veces completa. Y hermano, porque eso me llamó la atención. Esa fue mi pasión desde un comienzo. ¿Y qué pasó? ¿Qué fue lo que yo hice? Me preparé, comencé a escribir mensajes, comencé a escribir. Yo miraba, identificaba más o menos cómo predicaba el pastor, veía que una predica tenía título, ponía el título, ponía el versículo, ponía lo que iba a hablar, hermano, y usted viera mis mensajes, usted hubiera visto mi Biblia como era al comienzo, mi Biblia era como una sanduchera de qué, del poco de mensajes que yo tenía guardado. Tenía así siquiera de mensajes en hoja de papel guardados en mi Biblia. Y hermano, eso me ayudó para cuando ya descendía las aguas bautismales. Lo primero que hice fue predicar. A mí no me cogió la predica de sorpresa, a mí no es que más allá me temblaban las piernas o más allá, no, ¿por qué? Porque yo desde la intimidad yo venía preparándome y yo decía, no, algún rato yo de predicar, algún rato me de tocar. Y así mismo, hermano, y así mismo, hermana, usted debe hacerlo. Usted debe ver en cuál actividad de la iglesia usted se apega más, en cuál actividad de la iglesia usted se llega más y empezar a orarle al Señor para que le confirme, le habilite y lo capacite para que ejerza esa función o ese ministerio.